De Dios dice su palabra que su presencia llena toda la tierra. Esto nos habla que donde quiera que estemos, andemos, no podemos escaparnos de la presencia de Dios. Dios está ahí. La Biblia dice que Dios está en todas partes. Antes de salir de nuestro hogar, Dios ya nos estaba esperando aquí. Dios dice que no hay un lugar donde su presencia no esté. Oramos. Padre, te damos gracias y bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor, por lo que tú eres, el Dios santo, el Dios eterno, el Dios que no tiene principio ni tiene fin. Sea la adoración, sea la honra, sea la gloria, y te adoramos por las cosas que tú haces, Señor. Nos das vida eterna y sobre todo te adoramos porque eres Dios. Y pedimos en esta mañana que la dirección del Espíritu Santo, Señor, esté llenando nuestras vidas de tu palabra, y asimismo esté hablando a cada vida, a cada corazón en esta mañana. Y que el Espíritu Santo nos dé esa revelación que está en tu palabra, Señor, y seamos llenados, seamos prosperados, enriquecidos en tu palabra, con ese gozo eterno, Señor, que solamente tu palabra nos puede dar, porque tu palabra es vida y es espíritu. En el nombre de Jesús te damos la gloria, Señor. Amén. Hoy en esta mañana quiero hacer un paréntesis de lo que estamos hablando cada domingo del Evangelio de Marcos. Es importante, ¿verdad?, tener esa comunión con Dios todos los días, porque a través de la comunión, de nuestra relación que tenemos con Dios, Dios nos habla por su misericordia. ¿Y cómo podemos decir Dios me habló? Bueno, cuando yo digo Dios me habló, me refiero que Dios me habla por medio de su palabra. Cuando decimos que Dios me reveló algo, lo decimos que lo ha hecho a través y por medio de su palabra. Y muchas veces Dios nos habla por medio de su palabra, pero no entendemos lo que Dios nos está hablando, lo que Dios quiere decirnos. Y en estos tiempos Dios ha visto la gran necesidad que hay en la iglesia, que hay en el pueblo cristiano, que hay en el creyente. Y el día martes, estando en la oración en este lugar, el Señor me hablaba por medio de su palabra, y yo seguí orando, seguí hablando con el Señor, y salimos de la oración y yo fui a la casa. Pero el miércoles en la mañana, en mi devocional con el Señor me recuerda una vez más la palabra que Él me había hablado en el martes en la oración. Y hablaba con Dios y le preguntaba cuál era el propósito por este recordatorio de esta palabra. Y por medio de la palabra Dios hablaba a mi corazón de la importancia de lo que hoy queremos hablar. Por eso decíamos, vamos a hacer un paréntesis de lo que estamos hablando cada domingo, porque a Dios le ha agradado y a Dios le agrada que siempre le obedezcamos su palabra. Abra conmigo en 1 Samuel capítulo 1, versículo 1 al versículo 28. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos hoy en esta mañana, y por qué Dios hace mucho hincapié en hablarnos sobre este negocio, sobre este asunto.
Dice 1 Samuel capítulo 1, versículo 1 en adelante: hubo un varón de Ramataim, de Saofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliud, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía a su ciudad, subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concebido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué estás afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se allegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto le pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros,
un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Yo creo que al escuchar nuevamente esta historia vívida de esta mujer afligida, tenemos que preguntarnos cuál es el propósito por el cual Dios nos trae hoy en este día, para recordarnos y accionar. Y aquí tenemos 3 propósitos en esta palabra. El primer propósito de esta palabra es la importancia de la oración. Diga conmigo: la importancia de la oración. En esto vemos aquí la historia de Ana, y Ana nos enseña sobre la importancia de orar, sobre la importancia de la oración y de la dedicación a Dios. Cuando Ana oró al Señor pidiendo un hijo, también oró diciendo: si tú me lo das, yo te lo dedico a ti todos los días de su vida. Segundo propósito, la preparación de la oración para el ministerio. Un ministerio sin oración es un ministerio frágil. Es un ministerio sin revelación de la palabra de Dios en su vida. Y la historia de Samuel aquí nos prepara para entender su papel en la historia de Israel. Y el último propósito, número 3, la importancia de la oración para la fe y la confianza en Dios. Un creyente sin oración es un creyente con falta de fe y confianza en Dios. Con el hecho de no orar, está manifestando la falta de fe y la confianza en Dios. Y la historia de Ana nos muestra la importancia de la fe y la confianza en el Señor, y de cómo Dios responde a las oraciones de sus hijos. El tema de hoy le puse por nombre: la oración que cambia el destino. La oración que cambia el destino. El pasaje de 1 de Samuel, capítulo 1, del 1 al 28, nos presenta la historia de esta mujer, Ana, una mujer que ora a Dios con fervor y sinceridad, y cuyo destino por esta oración es cambiado por la respuesta de Dios a su oración. Cuando la Biblia habla que Ana oraba a Dios con fervor, está hablando de que era una oración constante, continua. Dice la Biblia que cada año ellos subían a Silo a orar al Señor. La iglesia ha puesto como días de oración para que la iglesia se reúna en la iglesia local los martes y los jueves. Yo creo que si Ana en este tiempo estuviera, no faltaría a la oración los martes y los jueves. Esto es orar con fervor y sinceridad. Y cuando el creyente toma esta postura que Ana tomó, cambia por la respuesta de Dios a su oración. Diga después de mí: la oración ferviente. Aleluya. Y Ana, esta mujer, es un ejemplo
de esta oración ferviente y sincera, Ana expresa profundidad de su deseo y su necesidad. El venir a la oración, los días que la iglesia local ha puesto para orar, y cuando estamos aquí, estamos demostrando nuestro interés, nuestra sinceridad en buscar a Dios porque tenemos necesidad. Si yo digo o pregunto cuántos tenemos necesidad, yo creo que todos tenemos necesidad. Pero el problema es que no reconocemos que estamos necesitados de Dios. Y el no reconocer nuestra dependencia de Dios nos aleja de la comunión con Él. La oración ferviente, Dios responde. Y vemos que Dios responde a la oración de esta mujer que cada año subía a Silo a pedir al Señor por una necesidad personal que ella tenía, de que Dios le concediera tener un hijo. Y en el cual Dios le contesta la oración y le da un hijo y le pone por nombre Samuel, que jugaría un papel importante en la historia de Israel. Diga después de mí: cuando oramos hay cambio de destino. A veces el destino en el cual llevamos es un destino equivocado. Muchas veces pensamos que con que venir o congregarnos solamente un día domingo en la semana es suficiente. Pero cuando tomamos la oración como ese motor, como ese oxígeno que respiramos, nos impulsa a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y la oración de Ana cambió su destino y el de toda su familia. Y esta oración tiene un impacto en lo que es la historia de Israel. En este pasaje vemos la oración de Ana como un ejemplo poderoso de fe y confianza en Dios. Ahora, muchos conocemos la historia de esta mujer. Pero ¿quién era Ana? Era una mujer como usted. Era un ser viviente como cualquiera de nosotros, con dudas, con aflicciones. Pero lo único donde hace la diferencia es que Ana dependía de Dios y Ana estaba segura que si ella seguía orando, Dios le haría justicia. Y Ana era una de las 2 esposas de Elcana. Y Elcana era un hombre de la tribu de Efraín. Sin embargo, Ana era estéril y no podía tener hijos. Ahora escuche esto. Lo que era considerado cuando una mujer en Israel era estéril, se consideraba como una gran desgracia en la sociedad israelita de aquella época. Y esas mujeres que no podían tener hijos eran mal miradas. Y vemos que había una rivalidad de Ana con Penina, la otra esposa de Elcana. Penina tenía hijos, tenía hijas, y se burlaba de Ana por ser estéril. Y esto aumentaba el dolor, la aflicción y la angustia de Ana. Y cada año Elcana y su familia subían a Silo. Dice que cada año iban a adorar y a ofrecer sacrificios a Dios. Pero lo hacían con fervor y sinceridad, pidiendo un niño. Y aquí está la clave. La oración que Dios responde es una oración con fervor, es una oración con sacrificio.
postrando tu corazón, siendo sincero, sincera con Dios. Tal vez podemos decir, yo así he sido sincero, sincera en mi oración a Dios de lo que le he pedido, pero no he recibido la respuesta. ¿Sabe usted cuánto tiempo Ana estuvo orando por ese hijo? Mucho tiempo. Pero ella no dejó la oración, ella insistió y creyó que Dios le haría justicia. Dicen los versículos 10 y 11 de 1 Samuel 1. Ella con amargura de alma, aquí la palabra amargura habla de angustia. Dice que oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Cuánto lloró? Abundantemente. Esto nos habla que todos los días lloraba. Versículo 11. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Y escucha esto. Y fue muy concreta en lo que pidió. No solamente dijo, dame un hijo, sino que un hijo varón. Pudo pedir una mujer, pero pidió un varón. Y luego dijo, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Aquí hay dos cosas muy importantes. Ana le pide al Señor en oración y sobre todo hizo voto con Dios. Y le dijo, si tú me lo das, yo lo dedicaré a ti todos los días. Y como Dios conoce nuestro corazón, Dios sabe todo lo que hay en nosotros. Lo que nosotros no sabemos, Dios lo sabe. Y muchas veces prometemos, Señor, si tú me das esto, Señor, si tú me das aquello, Señor, si yo salgo bien de esto, Señor, yo te prometo que te voy a servir, yo te prometo esto y el otro. Y Dios, aunque Él ya sabe que muchas veces vamos a fallar en lo que prometemos, Dios nos los da. Y después que Dios nos los da, aquello que pedimos a Él, a nosotros se nos olvida el voto que hicimos con Él, de servirle, de hacer su voluntad. Se nos olvida. Y vemos el voto de Ana aquí. Ella hace un voto con Dios y prometió, Señor, si tú me concedes un hijo, ella dijo, yo lo dedicaré al servicio de Dios y lo entregaré al sacerdote para que sirva en el tabernáculo. Vemos aquí la fe y la confianza de Ana. Con esta acción, Ana muestra su fe y su confianza en Dios, creyendo que Él puede concederle su petición y cumplir su voto. Ahora, ¿Ana sabía que era estéril? Ella lo sabía. Ella sabía que era algo imposible, hablando humanamente. Pero ella creía que el Dios que ella adoraba es el Dios que podía hacer que ella engendrara en su vientre un hijo. Y vemos la fe y la confianza de esta mujer, donde muestra su fe en Dios. Ahora, ¿cuál es la lección para nosotros hoy en día? La Biblia dice que Ana oraba por un hijo. ¿Cuál es la lección para usted y para mí?
La lección es para nosotros la importancia de la oración. Diga conmigo, la importancia de la oración. Hermanos, la oración es una forma poderosa de comunicarnos con Dios y pedirle ayuda y bendición por medio de la oración. Ana nos enseña que la oración es una fuente de consuelo y fortaleza en momentos de necesidad. Ana pedía tener un hijo. Pero ¿sabes qué? Lo voy a trasladar al tiempo de nosotros. Algunos de nosotros tenemos hijos. ¿Cuántos tienen hijos? Amén. Pero la pregunta es, madre, padre, ¿usted ha orado por su hijo perdido? Usted lo tiene, gracias a Dios. Pero ¿dónde está su hijo? Ana dijo, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo dedico a ti. Hoy muchos padres cristianos no quieren levantar temprano a sus niños para traerlo a la escuela dominical porque quieren ser más misericordiosos que Dios. Pero no se dan cuenta que si ellos toman ese patrón con sus hijos, dejándolos en casa, en vez de traerlo a casa, a la iglesia, a que sean enseñados con la palabra de Dios, para el día de mañana verán a ese hijo en otro lugar. ¿Cuál es la lección para nosotros hoy en día? Decíamos la importancia de la oración. Vemos aquí que Ana dedicó tiempo para orar por su petición, dedicó tiempo. Y Dios nos pregunta hoy en esta mañana por medio de su palabra, padres, madres, ¿dedicamos tiempo a orar por nuestra petición? Ana quería un hijo y Ana dedicó tiempo pidiendo a Dios tener un hijo. Ahora usted que tiene un hijo, tiene dos hijos, muchos hijos, dedica tiempo al Señor pidiendo que para que Dios traiga a sus hijos al camino del Señor. Hermanos, con esto nos enseña la Biblia que debemos estar dispuestos a dedicar tiempo a la súplica, estar dispuesto a la oración. Diga después de mí: las grandes batallas se libran de rodillas. Por eso, cada vez que sea necesario, le vamos a estar invitando que su presencia los días martes y jueves aquí de oración es importante. ¿Para quién? Para usted y para su familia. Tenemos necesidades, pero nos olvidamos que las necesidades son suplidas a través de la oración, hablando con el Señor. Las batallas más importantes y significativas en la vida, escuche creyente, no se ganan solo con esfuerzo y determinación, sino también con oración y una conexión con Dios. Zacarías capítulo 4 versículo 6. Vea lo que la palabra de Dios nos dice hoy domingo. Se lee así: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿qué nos está dando a entender este versículo?
Si nosotros leemos el contexto, nos habla de la restauración de Jerusalén y la reconstrucción del templo en ese tiempo, después del exilio en ese lugar. Y Zorobabel era el gobernador de Judá, que está trabajando para construir el templo. Y Dios veía a Zorobabel el esfuerzo humano que estaba haciendo con todo el pueblo para reconstruir el templo. Y Dios le envía un mensaje de ánimo y fortaleza. Y el mensaje de Dios a Zorobabel es el siguiente, y fue claro y contundente. Le dijo: no es con la fuerza militar o la habilidad humana que se lograrán las cosas, sino con el Espíritu de Dios. Esto significa que la verdadera fuente de poder y fortaleza no viene de nosotros mismos, sino de Dios. Nuestras habilidades son insuficientes. Nuestras destrezas son insuficientes. ¿Qué necesitamos hacer entonces? Diga conmigo: necesitamos orar. La Biblia es muy clara. No con ejército, no con nuestras habilidades, no es nuestro conocimiento, es con el poder del Espíritu Santo, la oración y la palabra del Señor. Ahora, la clave para el éxito es la oración. Para todo lo que vayamos a emprender, la clave es la oración. ¿Qué dificultad usted está pasando? Pero yo le pregunto en esta mañana, de acuerdo a lo que estamos hablando de la palabra de Dios, ¿le ha dedicado tiempo a la oración? ¿Está confiando en Dios o está confiando en la persona que le puede ayudar? Si usted está haciendo eso, usted va a fracasar. Porque dice el Señor claramente que no es con ejército, sino con el Espíritu Santo, con el poder del Señor. Hermanos, la clave del éxito o para el éxito es la oración. La oración es la clave para el éxito en nuestras batallas y desafíos, ya que la oración es la que nos permite buscar la guía y la dirección de Dios. La oración. Regresando a 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 12, dice: mientras ella oraba largamente delante de Jehová. ¿Cómo oraba? Largamente. A veces nosotros una hora ya estamos desesperados que queremos irnos. Pero dice aquí que esta mujer oraba largamente. El tiempo era largo en estar pidiendo a Dios. Elí estaba observando la boca de ella. Versículo 13. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Con esto Ana nos enseña que la intensidad en la oración son importantes para conectarnos con Dios y recibir su bendición. Muchas veces cuando empezamos a orar no sentimos nada. Escucha esto. No es necesario que usted sienta algo. No necesita sentir que el cuerpo se le entume para decir: ay, Dios se me está escuchando la oración. No. Lo que necesitamos es seguir orando y creyendo que Dios está escuchando tu oración. Y que en el tiempo de Dios, en su soberanía, Dios hará justicia. Ahora, ¿quién era Elí, el sacerdote? Elí era el sumo sacerdote en Silo. Y escuche esto. Y Elí era conocido por su corrupción. Era un hombre corrupto en el templo.
Y no solamente corrupto, sino falta de disciplina. Él le permitía a sus 2 hijos que hicieran lo que quisieran. Se metían con las mujeres del templo. Y Elí sabía, pero no les decía nada. Mas Ana ora a Dios en su presencia y Elí la malinterpreta pensando que estaba borracha. Creo que cuando alguien se casa, nuestro deseo es tener hijos. Nuestro deseo es ver nuestra sangre, ver aquellos que vienen de nosotros. Y en la sociedad israelita de esa época, la familia era considerada parte fundamental. Un hogar donde había muchos hijos se hablaba de bendición. Pero la esterilidad era vista, decíamos, como una desgracia. Pero ahora quiero que diga conmigo: Dios es soberano. Y la oración de Ana y la soberanía de Dios reflejan su soberanía sobre la vida y la historia de todos los seres humanos. Ana era estéril, no podía tener hijos, pero decíamos al Dios en el cual ella servía y creía, ella sabía que podía abrirle la matriz y poder tener un hijo que ella deseaba. Diga después de mí: la importancia de la fe y la confianza en Dios. Vemos aquí la oración de esta mujer, de Ana. Es un ejemplo, decíamos, de fe y confianza en el Dios que ella creía. Y sobre todo nos refleja la importancia de confiar en Él en los momentos de necesidad y dolor. Ana sufría. Cuando veía a Penina, la otra mujer de Elcana, con sus hijos, disfrutándolos, abrazándolos, y ella con la angustia que no podía tener uno. Ahora ponga mucha atención aquí. En el contexto de la oración de Ana, es una situación de esterilidad y dolor. Estaba estéril. No era cualquier cosa, no era un tumor, no era un dolor de muela, no era un dolor de cabeza. Era estéril. Hermanos, decíamos, no es cualquier cosa. Ahora, este contexto cultural y religioso específico se refleja o nos refleja de la importancia y la confianza en Dios. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 14. Dice: entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, oraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. ¿De qué se acordó? De que Ana siempre oraba por un hijo. Versículo 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová.
Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Y el versículo 24 dice: después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros y un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Ahora, permítame decirle lo siguiente. Cuando los padres no traemos a los niños desde pequeños a la iglesia, los niños van creciendo rebeldes. Y cuando los traemos a la iglesia, los niños andan grita y grita y grita y grita. ¿Por qué razón? Porque los niños así están educados en la casa. Y a veces los padres nos da como hasta pena, nos da vergüenza, pero no los aguantamos. Seguimos en el mismo plan. Dice aquí que Ana, después que lo destetó, llevó al niño al templo. Era un niño, pero no encontramos que ese niño era un niño latoso, gritaba, jugaba, mimado. No dice la Biblia. Y de acuerdo al plan divino, yo no creo que este niño fuera así. Pero volviendo a lo que hemos leído, Elí, el sacerdote, le dice a Ana que se vaya y que deje de beber vino. Y Ana responde que no había bebido vino, sino que estaba orando a Dios con un corazón angustiado. Ahora Elí se da cuenta de que Ana realmente está orando sinceramente, y le dice, cuando ve la sinceridad, le dijo Elí: ve en paz, y el Dios de Israel te conceda la petición que has hecho. Aún Elí, siendo un corrupto en el templo, pero era puesto por Dios, Dios le dio la autoridad a este hombre y le dijo: vete en paz, y el Dios de Israel te conceda la petición que has hecho. Y con esta fe y confianza en Dios, Ana se va con una actitud renovada, y ahora come con su esposo y su familia después de haber estado triste. Diga después de mí: la oración tiene su cumplimiento. Hermano, si usted sigue orando por sus hijos, la oración tendrá su cumplimiento. Pero es necesario que sigamos orando. Después de un tiempo de tanta oración y súplica, Ana concibe y da a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel. Y dice: al Señor lo pedí. Versículos 19 y 20. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella, de esa oración que Ana hacía. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Todo lo que le pidamos a Dios de acuerdo a su voluntad, Dios nos los da. Y estos versículos describen la oración de Ana y su encuentro con Elí, y muestra
de cómo Dios responde a la oración de Ana y le concede un hijo. Voy a repetir esta lectura porque es muy importante. Versículo 21. Después subió el varón, Elcana, con toda su familia, para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. O sea, que cada año ellos hacían esto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Hoy los padres presentamos a nuestros hijos a los 40 días y se ausentan hasta que el niño ya trae bigotes y barba. Ya no los conocemos. Oye, es mi hijo el que... es su hijo. Perdón, no lo conocía. Así sucede. Pero dice que Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Hoy todavía madres están dándole teta a sus hijos, pues no lo traen, ya tienen 15 años y aún le están dando mamila. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros. No fue solamente así, no, sino llevó becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh, Señor mío, vive tu alma. Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. ¿A poco a Dios se le había olvidado? No. Dice: por este niño oraba. Y se lo presentó. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. ¿Qué decimos nosotros? Es mi hijo. No, no es tuyo, hermanos, es del Señor. ¿Sabes qué? Nuestros hijos los tenemos prestados. Sí, ellos están prestados, pero son de Dios. Y los versículos 21 al 28 describen la dedicación de Samuel al Señor y su presentación en el templo en Silo. Y la visita anual a Silo que hacía Elcana y su familia, que iban anualmente a Silo para adorar y ofrecer sacrificios a Dios. Vemos la importancia de la sinceridad, de la dependencia de Dios. Diga después de mí: la importancia de la decisión de Ana. Ana dijo, ella decidió, porque había hecho un pacto, o más bien un ofrecimiento con Dios. Porque el hombre no puede pactar con Dios, solamente Dios puede pactar con el hombre. Y Ana decide no subir con su esposo y su familia a Silo hasta que Samuel sea destetado, y entonces lo llevará al templo para que ahora sí se quede allí para siempre. Hermanos, para siempre. Ya Ana ya no tendría ningún poder sobre ese niño. Ahora Dios se encargaría por medio del sacerdote Elí instruir a Samuel. Vemos la presentación de Samuel cuando Samuel fue destetado. Ana lo lleva al templo de Silo y lo presenta al sacerdote Elí, cumpliendo así su voto de dedicar su hijo al Señor. Hemos cumplido nosotros nuestros votos
que hemos hecho al Señor. Vemos la ofrenda y la dedicación. Ana ofrece un sacrificio y dedica a Samuel al Señor, diciendo: por este niño oré, y el Señor me concedió la petición que le hice. Dice el versículo 28: yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. ¿Cuándo? Todos los días. La fe y la obediencia de Ana se demuestra en su decisión de dedicar a Samuel al Señor. La presentación de Samuel en el templo de Silo, hermanos, marca el comienzo de su ministerio y su relación con Dios. Y la oración y la dedicación de Ana es un ejemplo de cómo Dios responde a la fe y la obediencia de sus hijos. Por lo tanto, debemos dar prioridad a la oración en nuestras vidas y buscar la guía, buscar la fortaleza de Dios en momentos de necesidad. Y cuando ya oramos, escuche esto, cuando ya oramos, debemos confiar en que Dios nos guiará, Él nos fortalecerá en nuestras vidas. Debemos reconocer nuestra dependencia de Dios. Debemos reconocer nuestra dependencia de Dios. ¿Por qué? Muchas veces tenemos necesidades, pero no las reconocemos. Que solamente Dios nos puede liberar de todas esas necesidades. Necesitamos depender de Él. Necesitamos buscar su guía y fortaleza. Y la pregunta es: ¿qué papel juega la oración en mi vida en momentos de necesidad? Lo normal del ser humano trata de suplir sus necesidades de acuerdo a sus habilidades, en su conocimiento, en lo que sabe hacer. Y dedica más tiempo a andar buscando anteriormente buscábamos en el periódico. Salían ahí los anuncios de solicito de empleo. Ahora ya con el Google, ya nos metemos a Google y empezamos a buscar trabajo. Y dedicamos mucho tiempo a andar buscando trabajo en las redes sociales, a ver quién tiene el mejor trabajo. Pero nos olvidamos de dedicarle más tiempo a la oración para pedirle a Dios que me dé el trabajo que yo necesito. ¿No es cierto? Amén. Necesitamos depender de la oración, porque es por medio de la oración en el cual Dios responde a nuestras necesidades. Ana era estéril, pero ella se agarró y creyó que si ella oraba de continuo por esa petición, Dios en el momento exacto, Dios le respondería, y así fue. ¿Qué papel juega la oración en nuestra vida en momentos de necesidad? Quiero dar la siguiente conclusión. Una iglesia es más fuerte y más alta solo de rodillas. Amén. Una iglesia es más fuerte y más alta solo de rodillas. ¿Por qué, hermanos? La oración es fundamental para la vida y el crecimiento espiritual de una iglesia. Cuando una iglesia se reúne para orar, esa iglesia se fortalece y se une en su búsqueda de Dios. Por eso Dios nos trajo este mensaje para recordarle que usted no debe faltar los martes.
que usted no debe faltar a los jueves, que debe tomar la oración como la fuente de poder de Dios para su vida. Como creyentes, como cristianos, la iglesia hoy no debe votar por un cambio de gobierno. La iglesia debe orar por cambios en el corazón, por la búsqueda al Señor. ¿Por qué? Porque ningún gobierno, incluso hoy, este domingo, 1 de junio, hay elecciones para quitar el poder judicial que existe hoy en día. Los que conocemos un poco de esa historia sabemos que ha sido pues una basura, porque defiende los derechos humanos del delincuente, pero pisotea los derechos humanos del inocente. Pero ¿sabes una cosa? Dios ha hablado a mi corazón por medio de la palabra que el cambio no está ahí. El cambio debe estar en el corazón del hombre. Por esa razón Cristo dejó a su iglesia en la tierra, porque la iglesia, una iglesia que ora, es una iglesia fuerte, es una iglesia alta, una iglesia de poder. Pero ¿qué sucede? Dejamos la oración. Y la Biblia dice que cuando una iglesia se reúne para orar, esa iglesia se fortalece y se une en su búsqueda de Dios. La oración comunitaria, ¿qué es la oración comunitaria? Cuando todos los miembros se reúnen para orar, dice que es una forma poderosa de buscar a Dios y de unir a la iglesia en su fe y propósito. La oración es una fuente de fuerza y consuelo para la iglesia y le permite a la iglesia, a los miembros, enfrentar los desafíos y las dificultades con confianza y esperanza. La Biblia nos enseña que la oración comunitaria, cuando la iglesia se reúne a orar, fomenta la unidad, fomenta la armonía en ella y le permite trabajar juntos hacia el propósito común. La oración tiene el poder de cambiar vidas. Diga conmigo, la oración tiene el poder de cambiar vidas. Hermanos, la oración tiene todo ese poder, no solamente de cambiar vidas, sino de sanar heridas y de traer renovación y traer avivamiento en la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Usted y yo. Si la iglesia quiere tener avivamiento cuando se reúne, ese avivamiento tiene que empezar personal en cada uno de nosotros. Para encender una gran fogata es necesario que cada leño empiece a arder. ¿Estamos de acuerdo? Para hacer una gran fogata donde alumbre a todos a su alrededor, es necesario que todos los leños estén ardiendo. No puede haber un avivamiento en una congregación si los miembros no están avivados personalmente. El testimonio de Ana, que era estéril, pero vemos que ella dio prioridad a la oración. Era estéril, sí, era estéril, pero dio prioridad a la oración. La pregunta en esta mañana: ¿es usted estéril? La pregunta en esta mañana: ¿qué necesidad tiene usted? ¿Qué problema tiene usted? Dios nos dice por medio de su palabra que olvides eso, pero que le des prioridad a la oración, creyendo que el Señor un día en su soberanía responderá tu oración.
vemos que el Señor respondió a la oración de Ana. Y el Señor le dio el hijo que ella anhelaba tener. Pero ojo aquí, ojo. Así como Dios cumplió con Ana, que por su oración, la insistencia de la oración, Dios le permitió tener un hijo, Ana también cumplió lo que le prometió a Dios. Cuando dijo: yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. La pregunta es: ¿le doy prioridad a la oración en mi vida? Yo siempre les he confesado esto y les he dicho: el día que la iglesia, y cuando digo iglesia me refiero en toda la tierra, los que componemos la iglesia, los creyentes salvos en Cristo, tomamos los días de oración que establecemos en la congregación, hermanos, el destino cambiará. El destino de sus hijos drogadictos, borrachos, que andan perdidos, cambiará su destino. Dios les dará el destino trayéndolos a Él. Pero la pregunta es: padre, madre, ¿qué prioridad le damos a la oración en nuestra vida? Termino con lo siguiente, repitiendo esa frase, y quiero que se le quede en su corazón: una iglesia es más fuerte y más alta solo de rodillas. Escuche lo siguiente: cuando una iglesia se reúne para orar, esa iglesia es una fuente de fuerza, consuelo para todos los que la componen. Cuando una iglesia, cuando una congregación local prioriza la oración, crea un ambiente de dependencia de Dios, y la palabra, la oración y el ayuno son partes fundamentales en su avivamiento, donde la iglesia en cada reunión puede experimentar el poder y la presencia de Dios de manera fresca y nueva. Pero ¿qué necesitamos hacer? Darle prioridad a la oración. Si me pude dar a entender, y si no, yo creo en el ministerio del Espíritu Santo, que Él nos enseña y también nos redarguye, y que hoy en este tiempo, en este día, si usted le puso atención a la palabra, y o en lo mínimo que usted le puso atención, el Espíritu Santo está trabajando en usted. Y quiero llevarlo a lo siguiente: que usted y Dios, ahí donde está, hable con Él y platique, pero hágalo con sinceridad. Y si hay ese debate en nuestro interior entre la fe y la duda, digámosle: Señor, ayuda a mi incredulidad. Oramos. Padre, te pedimos que nos ayudes a orar con fervor y sinceridad, de venir, de orar siempre que sea necesario, y necesario es todos los días, como Ana, que oraba sin cesar, oraba con sinceridad. Concédenos, Señor, la fe y la confianza para creer que tú puedes cambiar nuestro destino, cambiar el destino de nuestros hijos que aún no te conocen. Te pedimos que nos ayudes a buscarte con todo nuestro corazón y a presentar nuestras peticiones
y necesidades delante de ti. Señor, ayúdanos a que podamos a experimentar el poder de tu presencia y las respuestas a nuestras oraciones. Que podamos vivir una vida que te honre y te glorifique. Te pedimos que nos ayudes a ser como Ana, que se humilló delante de ti y te presentó su petición con fe y confianza. Que podamos ser transformados con tu poder y tu amor, y que podamos vivir una vida que refleje tu gloria y tu bondad, Señor, en todo tiempo. Permítenos, Señor, vivir de esta manera, y que tomemos la oración como la fuente de poder, porque ahí está todo. Ahí mana todo, la oración. Perdónanos porque hemos dejado la oración, hemos confiado en nuestras habilidades, hemos confiado en lo que nosotros podemos hacer, pero hemos visto que hemos fracasado. Y hoy nos recuerda a este testimonio de esta mujer, Ana, que ella, siendo estéril, sabiendo que humanamente no había posibilidad de tener un hijo, pero ella se aferró a la oración y creyó. Y en tu soberanía, tú le concediste tener un hijo, en el cual la honraste, Señor. Te doy gracias, y que así nosotros podamos perseverar en esa oración todos los días. En el nombre de Jesús. Amén.